Pris. Amén. Buenas noches. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir este estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar como de costumbre. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, una vez más acercarnos a ti, Señor, por medio del estudio de tu santa palabra, Señor. Oh Señor, danos luz y sabiduría, oh Dios. Llénanos, Señor, de tu espíritu, ilumínanos, oh Dios. Danos entendimiento de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros, Señor, para que todo tu cuerpo, Señor, sea edificado, Dios. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. Envíanos, Señor, tu luz y tu verdad. Y llénanos, Señor, del espíritu de gracia y de verdad, oh Dios. Oh Señor, muchas gracias. Que seas tú, Señor, a través de cada uno de nosotros, impartiendo, Señor, tus verdades, Señor, impartiendo tus joyas, Señor. Oh Señor, ese tesoro precioso que es tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hemos estado viendo una serie de estudios y de manera específica estamos viendo nuestro llamamiento. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de Moisés en la parte que tiene que ver con que debemos interceder por nuestros hermanos. Vimos lo importante que es interceder por nuestros hermanos. Todos debemos participar en lo que es la oración, esa entrega por los demás miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Esa es una obra de amor, eso es una obra de levantar al caído. Amén. Y lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar, tarde o temprano. Yo quiero ver algunos puntos que no vimos la semana pasada de Moisés, unos puntitos muy breves. Vimos que tanto en Éxodo 32 como en Números 14, Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo como un intercesor para que el Señor no los destruyera. El Señor estaba ardiendo en ira por lo que Israel había hecho contra él. Para entender la gravedad de lo que ellos hicieron en Éxodo 32, yo quiero leer dos versículos en el Salmo 106. Escuchen bien lo que dice el Salmo 106, los versículos 19 y 20. Dice, hicieron becerro en Horeb. O sea, está extrapolándose ahí a Éxodo 32. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Eso hizo el pueblo. Así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Por eso Dios se irritó tanto, porque ellos cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey, de un animal. Ellos trocaron la gloria de Dios ahí. Y debemos recordar que nuestro Dios es un Dios celoso. Ese tipo de cosas el Señor no la tolera. Eso hace arder la ira de Dios. En Éxodo
Éxodos 34:14. La Biblia dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es un Dios celoso. Y en Nahum, profeta Nahum, capítulo 1, versículo 2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Entonces, no debemos provocar a ira a Dios con lo que no es Dios. Debemos adorar única y exclusivamente a Jehová, nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. La Biblia dice en Jeremías y en Deuteronomio que Él es nuestra alabanza. Dios mismo es nuestra alabanza, nuestra adoración. Y no debemos sustituirlo, cambiarlo por lo que no es Dios. Amén. Lo que yo quiero leer de Moisés es lo que vemos en Éxodo 32, en el contexto de cuando ellos hicieron el becerro de oro y que Dios quería destruirlos. Fíjense qué declaración le hace Moisés al Señor. En Éxodo 32:31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Fíjense lo que Moisés estuvo dispuesto a hacer por ese amor genuino, ese amor fraternal no fingido que él tenía hacia el pueblo de Dios. Él estuvo dispuesto a ir aún al infierno por ellos. Eso es lo que dice el verso, el 32. Perdonas ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, a cambio de que el pueblo tú lo perdones y que vaya a tu presencia, yo estoy dispuesto a cambio de eso a que tú me mandes a mí al infierno. Solamente hay dos hombres en la Biblia que estuvieron dispuestos a ir aún al infierno por el amor que le tenían al pueblo de Dios. Son Moisés y el apóstol Pablo. De Pablo leeremos más tarde si nos da el tiempo. Entonces debemos emular ese ejemplo de amor fraternal no fingido que había en Moisés y en otros hombres de Dios que vamos a leer hoy. Amén. Entonces es por ello que Moisés fue tan grande o es tan grande en el reino de Dios, porque él estuvo dispuesto a pagar el precio por sus hermanos, por su pueblo. Amén. Entonces imitemos a Moisés en esa área. Amén. Yo quiero ver también el ejemplo de Abraham. Abraham fue otro que estuvo dispuesto a perecer por amor a sus hermanos, en este caso por amor a Lot. Ustedes recuerdan cuando Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había en ese lugar, el sodomismo, la homosexualidad, el lesbianismo. Todos, desde el mayor hasta el menor, estaban inmersos en ese pecado. Y Dios dijo
Voy a destruir a ese lugar, a Sodoma y a Gomorra. Vamos a Génesis 18 para que veamos lo que se nos dice allí con relación a cuando Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. A ver qué hizo Abraham cuando Dios le reveló, le mostró que iba a destruir ese lugar. Dice en Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, o sea, a Abraham le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones. Recuerden que andaban dos varones acompañando al Señor, dos ángeles. Entonces dice que se apartaron de allí los varones, los dos varones, y fueron hacia Sodoma, esos dos ángeles. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vean qué intercesión hizo Abraham ahí cuando se enteró, cuando Dios le mostró lo que estaba planeando hacer, la destrucción de Sodoma. Él emprendió en una intercesión delante de Dios por esos justos que él entendía que habían allí. Fíjense, él fue bajando, primero 50, luego 45, luego 40, luego 30, 20 y luego termina en 10. Eso significa que en Sodoma y Gomorra habían menos de 10 justos. Los únicos justos que habían ahí era Job, Lot y su familia, y ellos no llegaban a 10. Por eso se detuvo ahí la intercesión. Fíjense, independientemente de lo que Lot le había hecho a Abraham, cuando se separó de él en Génesis 13, ¿recuerdan? Que él tomó la mejor parte de la tierra, siendo Abraham quien tenía la promesa, pero él cogió lo mejor para él. Él escogió la mejor parte, o sea, a sus ojos, la mejor parte.
se veía muy bonito ese lugar que Lot escogió. Sin embargo, aún así, Abraham mantenía ese amor fraternal, no fingido, hacia él, a pesar de lo que Lot le había hecho a Abraham. Y por esa intercesión de Lot, de Abraham, fue que Lot fue preservado en ese juicio y el Señor lo rescató. Vamos a leer lo que dice Génesis 19:29 para que veamos la importancia, lo que Dios es capaz de hacer por un justo como lo era Abraham, por un siervo de él, lo que Dios es capaz de hacer por un hombre, una mujer de él. Dice en Génesis 19:29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, por amor a Abraham, Dios salvó a Lot de ese juicio. Lot, que era, por decirlo así, un cristiano tibio, pero aún así, segunda de Pedro dice que Lot era justo y que él vivía abrumado por la nefanda conducta de esos impíos. Es lo que vemos hoy en día. Los juicios de Dios no han caído como agua sobre la tierra. Es por esos justos, por esos hombres y mujeres piadosos que están orando día y noche, pidiéndole a Dios misericordia. Por eso este mundo no ha sido, Dios no ha derramado su ira sobre este mundo. Pero eso viene, eso viene. Amén. Entonces Dios libró a Lot porque él se acordó de Abraham. Abraham es mi siervo que me sirve, que me ama, que se complace en andar conmigo. Entonces, por amor a ese amigo mío, recuerden que Abraham era amigo de Dios. Esto está en Isaías 41:8, está en Segunda de Crónicas 20 y está en Santiago. Dice que Abraham era amigo de Dios. Amén. Y la Biblia dice en Santiago 4, vamos a leer un pasaje. Santiago 4. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, no podemos ser amigo del mundo y a la vez amigo de Dios. Es lo contrario. Debemos ser amigo de Dios y andar en contra de la corriente de este mundo. Amén. No debemos andar siguiendo la corriente de este mundo, el curso de este mundo. Amén. Debemos abandonar. Otro hombre que es un ejemplo del amor fraternal no fingido es Judá. Judá era hijo de Jacob, el cuarto hijo de Jacob y Lea. Yo quiero que leamos en Génesis 49. Por favor, Priscila, lee Génesis 49 del 8 al 12. Vamos a estudiar un poquito acerca de Ya va, varón. ese amor fraternal no fingido que también manifestó este hombre, Judá. Génesis 49 8 al 12, Pris. Ok, ya va. Del 8 al 12 me dijo. Dice así, Sí, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Amén, amén. Esa es la profecía que Jacob le dio a su hijo Judá. Recuerden que ahí está hablando de las bendiciones que Jacob, antes de morir, profirió acerca de cada uno de sus hijos. Bendiciones futuras. Son profecías. Entonces, Judá, según esta escritura que vimos, Judá tuvo una bendición muy grande. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Recuerden que nuestra alabanza es Cristo. O sea, ahí Judá es una bendición mesiánica que le está dando el Señor ahí. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. O sea, ahí está hablando de la victoria que Dios le ha de dar a Judá. Amén. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti en adoración, ¿verdad? Se está hablando de Cristo todo esto. Cachorro de león, Judá. Recuerden que el león de la tribu de Judá es Cristo, según el Apocalipsis 5. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. O sea, ahí está hablando de la autoridad de Judá. Recuerden que el cetro quien lo lleva es el rey. Está hablando de ese, básicamente ahí de Cristo, ¿verdad? Quien es nuestro rey. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies. Él es quien da la ley también. Amén. Hasta que venga Silo. Silo significa enviado en el hebreo y Cristo es el enviado. Amén. Dice, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido. Todo eso nos habla de la redención y en la sangre de uva su manto. Amén. Lo que yo quiero ver con ustedes aquí es, ¿por qué razón Dios a través de Jacob le dio esta bendición a Judá? Ahí es que yo quiero que caigamos. ¿Por qué razón Judá logró esta bendición tan grande? Que como veremos más adelante y con mayor claridad en la Biblia, de Judá fue que vino Cristo. Por eso se llama Cristo el león de la tribu de Judá, porque él vino de Judá. Amén. La razón por la cual Judá alcanzó esta bendición la encontramos en Génesis 44. En Génesis 44 vamos a leer varios versículos ahí que nos muestran el por qué Judá alcanzó esa bendición tan grande, que es la de dar a luz la vida de Cristo. Cristo vino de la descendencia de Judá. Amén. Él no vino de la descendencia de Zabulón, de Neftalí, de Rubén, no, fue de Judá. Amén. En Génesis 44, vamos a leer ahí unos versículos. Génesis 44, comenzando desde el 14. Fíjense lo que dice. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Ustedes saben cuál es el contexto ahí, ¿verdad?
José los estaba probando a ellos. José puso su copa en el costal de Benjamín porque él quería probar a sus hermanos. José tenía la memoria viva de lo que ellos le habían hecho. Ustedes recuerdan lo que ellos hicieron con José, que lo metieron en una cisterna, luego lo sacaron de ahí y lo vendieron a los ismaelitas. Y casualmente Judá fue quien pidió el precio de 20 piezas de plata a cambio de José. Él tenía la memoria viva de esas cosas, de cómo eran sus hermanos, cómo lo maltrataron a él, eran egoístas, no tenían amor fraternal, no fingido. Nada de eso residía en el corazón de ellos. Y José los está probando a ver si ellos todavía tenían esa actitud negativa, si ellos carecían de ese amor fraternal no fingido. Entonces aquí, esto es una prueba. Dice, y les dijo José, ¿qué acción es esta? ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Obviamente, esas son palabras, no eran palabras verdaderas, porque José no era divino, José era temeroso de Dios. Y José sabía que Dios odiaba la adivinación, pero él los está probando a ellos. Recuerden que no había forma de ellos reconocer a José. José era todo un egipcio ya en ese momento. Peladito, no tenía barba, nada de eso. Que eso era algo de la cultura hebrea, usar barba, muchos cabellos. José no tenía nada de eso. Ellos no lo reconocían a José, pero José sí a ellos. Entonces dijo Judá, Judá fue quien salió, quien estuvo dispuesto a arrostrar esta situación tan fuerte. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Oigan eso. O sea, ellos están extrapolando a lo que ellos habían hecho. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Fíjense, Judá no dice, quédate con Benjamín y nosotros nos vamos. No, ya Dios había hecho una obra en Judá. Ya él estaba dispuesto a pagar el precio por ese hermano. Y sigue diciendo, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, en Benjamín, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Todas esas son palabras de prueba. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un joven y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Dijiste y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con nosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor.
Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Fíjense qué declaración hace José en los próximos versos. Pongamos atención. Esta es la razón por la cual Judá está en la genealogía de Cristo en Mateo 1 y en Lucas 3. Esa lectura que parece aburrida ahí de la genealogía de Cristo, pero debemos procurar estar ahí, nosotros también. Que esa generación que falta, la generación última, la postrera, que nosotros estemos incluidos ahí en esa generación, de aquellos que dieron a luz la vida de Cristo. Amén. Entonces, el 32 dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces Judá estuvo dispuesto a colocarse en lugar de su hermano. Por esa razón se dice lo que leímos de él en Génesis 49, porque Judá estuvo dispuesto a sacrificarse por su hermano menor. Debemos recordar que lo que hacemos al hermano más pequeño, tipificado ahí con Benjamín, es al Señor que lo estamos haciendo. Amén. Entonces, no es algo opcional el amor fraternal no fingido, sino es algo necesario en nuestra vida. Amén. El amor fraternal no fingido. Vamos a Mateo 1, versículos 1 al 3. Si pudiera leerlo, Zule, Mateo 1, Mateo 1, versículos 1 al 3. Sí, dice así. Por favor, lean. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, Se escucha muy, muy bajito, Zule. vamos a ver, ¿me oye mejor ahí? ¿Me escucha? Se oye muy bajito, Zule, como lejos. Muy bajito se escucha. ¿Y ahora me oye mejor? Está lejos todavía. Ah, deme un minuto entonces, déjeme tratar de... Priscila, léelo tú, por favor. Ok. Del 1 al 3 dijo. Sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Podrías leer Lucas 3, 33 Aram. también.
Lucas 3:33. Sí, por favor. Eh, dice así. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Amén. Ahí está hablando de la genealogía de Cristo, ¿verdad? Sí, Y en esa genealogía está Judá. A Judá fue a quien el Señor escogió de entre sus hermanos, porque Judá estuvo dispuesto a dar aún su vida por Benjamín. Judá es un monumento de lo que hace la gracia de Dios en la vida de un hombre. Sin lugar a duda, Judá experimentó una transformación muy gloriosa en su vida, a tal punto que estuvo dispuesto a entregarse por Benjamín. Ustedes sabían que la razón por la cual la historia de José es la historia más patética de, de toda la raza humana. Yo me di cuenta de eso hace ya como 20 años, más o menos. La razón es por la obra que Dios hizo en los hermanos de José. Esos no son los mismos hermanos que vendieron a José y lo maltrataron y le hablaron mentira a su padre. Ahí vemos unos hombres en los cuales Dios operó, la gracia de Dios operó un cambio, una Omar, transformación. Sí, Gris, mm, eh, eso, la genealogía que tú estás hablando también deja un mensaje que quiere decir que la familia es muy importante porque la genealogía es familia, tiene que ver con las familias, por partes, como acá, allá. Entonces, eso quiere decir que las familias tienen un rol importante para transmitir mensajes, ya sea evangelio, cualquier mensaje. Es muy importante que en el hogar eh, se emitan mensajes y se hable de la palabra, porque eso es la familia. No sé si me expliqué bien, pero tú entendiste, ¿verdad? así es, así es, así es. La iglesia, de hecho, se compone es de familias. Entonces, la familia en el plan de Dios, desde mi punto de vista, tiene la misma importancia que tiene la iglesia, la familia, porque de ella se conforman las iglesias. Amén. O sea, la familia se deriva del matrimonio y nosotros dimos un estudio acerca del matrimonio y vimos que el matrimonio es la primera institución que Dios creó. De ella se deriva la familia, la iglesia, todo se deriva del matrimonio. Entonces, sí, ciertamente la familia es sumamente importante en lo que es el plan y propósito de Dios. Amén. De hecho, la Biblia dice que de la simiente de la mujer es que viene Cristo quien le dio el golpe mortal a Satanás en la cruz. Amén. Eso está en Génesis 3:15. Dios profetizó eso Incluso, desde Génesis. sí, también las personas reflejan su hogar, ya sea en comportamiento, en actitudes, como te crían. Por eso es que dicen que, bueno, los hijos son imagen y semejanza de sus padres, porque tú enseñas con el ejemplo. Así mismo es, sí. Sumamente importante eh, que bueno, yo di un mensaje la última vez que estuve en La Vega
con relación a esa parte del tema. Y algo que yo les decía es que a esas madres, a esas mujeres que Dios les ha dado el privilegio de ser madre, que también es una responsabilidad que les ha dado. Ustedes son solamente administradoras de ese tesoro que Dios les ha dado, y son sus hijos. Ustedes son administradoras. Recuerden que Dios, los hijos pertenecen al Señor. El Salmo 127, versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son de Dios. Por eso debemos criarlos para el Señor, como tú dices, Gris. Como dice la Biblia, en la disciplina y amonestación del Señor, debemos criar a nuestros niños. Y saben que esa es la razón principal, o una de ellas, por las cuales Dios le mostró a Abraham lo que iba a hacer. Vamos a leer ese pasaje a propósito, ahora que tocamos ese tema, pero no estamos retrocediendo, seguimos en el mismo tema. En Génesis 18, Dios hace una declaración de Abraham. Génesis 18. Dios dice, Génesis 18, 17. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, o sea, la destrucción de Sodoma. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecida, benditas en él todas las familias, todas las naciones de la tierra. Fíjense lo que dice Dios en el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios tenía la confianza en que su siervo Abraham le iba a inculcar a sus hijos el camino de Jehová, y que por tal razón Dios iba a cumplirle a Abraham lo que le había prometido. Entonces, es sumamente importante el tema de, para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, el tema de la crianza de nuestros hijos. Amén. Amén. Entonces, en Génesis 26 también, anoten esos versos. Aquí Dios se le aparece a Isaac, el hijo de Abraham. Y fíjense lo que Dios le dice a Isaac. Recuerden que Isaac está también en la genealogía de Cristo. Amén. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Lo vimos en Mateo 1, ¿verdad? Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 26, 4. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense qué promesa Dios le hizo a Isaac. Pero el versículo que sigue nos da la razón por la cual Dios le hizo esa promesa a Isaac. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Como Abraham obedeció a Dios, Dios trajo sobre Isaac esa bendición. Amén. Entonces, lo que un padre o una madre haga, eso es un legado, sea positivo o negativo para su hijo. Entonces, que ese legado sea un legado de bendición. Amén. Que criemos hijos para Dios. Que no hagamos lo que dice Jeremías 49, que los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Amén. Entonces, estamos viendo la causa por la cual Judá, y todo eso fue pasado de generación en generación, como decía Gris. Abraham lo transmitió a Isaac, Isaac a Jacob,
y de Jacob pasó a Judá, ¿verdad? Entonces vemos que tanto en Mateo 1 como en Lucas 3:33 se nos muestra que Judá está en la genealogía de Cristo. Dense cuenta que José no está, no está Rubén, no están los otros. Quien está es Judá. Y algo muy importante es que en el Apocalipsis 7, donde habla de los 144,000 que fueron sellados, que son 12,000 de cada tribu, la primera tribu que Dios menciona es la de Judá, porque para Dios esa es la más importante, porque de ella vino su hijo. Amén. Omar, una pregunta. Cuando tú dices así, ¿verdad? De generación en generación, siempre oía yo de chiquita, a veces, qué sé yo, mi tía o eso, porque dicen mucho, ah, no, que heredó, esa familia heredó eso, esas maldiciones y cosas. Eso puede ser verdad, mira, todos hacen lo mismo. Eso puede pasar. Sí, claro, hay maldiciones generacionales. Eso es real. Así como hay bendiciones generacionales, familias que son de bendición, asimismo se da lo contrario. Acuérdate lo que Dios dice en uno de sus mandamientos en Éxodo 20. En uno de sus mandamientos, Dios dice lo siguiente. En Éxodo 20, fíjense lo que dice en Éxodo 20. Uno de los mandamientos de Dios es este. Versículo 5, ¿podría leerlo, Gris? 5 y 6. Sí, 5 y 6. Aquí va. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces ahí está claro, Dios dice sobre los que lo aborrecen, el versículo 5 dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero fíjense en término positivo, cómo esto es multiplicado. Dice, y hago misericordia a millares, no a 3 generaciones ni 4, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, si amamos al Señor, que es lo mismo que guardar sus mandamientos, como lo dice Cristo en Juan 14, Él dice que el que me ama, mi palabra guardará y obedecerá mis mandamientos en Juan 14, 21, amén, y 23. Entonces, claro que sí, Gris, a esta escritura nos muestra que hay bendiciones generacionales. Si un padre y una madre le inculcan eso a sus hijos, el amor a Dios, eso seguirá pasando de generación en generación, hasta millares, dice Dios. Amén. Entonces, este camino es maravilloso, ¿verdad que sí? Este es un camino precioso, el camino del Señor. Amén. Entonces, en Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, Cristo vino de la tribu de Judá y aprendimos la razón por la cual él llegó a ser parte de la genealogía del Mesías, porque él estuvo dispuesto a entregarse
por su hermano. Amén. Cristo hizo lo mismo por nosotros en la cruz. Él se entregó por nosotros. Entonces Judá siguió ese ejemplo de Cristo. Amén. Quiero ver ahora el ejemplo de Samuel, profeta Samuel. En Jeremías 15, versículo 1, Samuel fue un gran intercesor como lo fue Moisés. De hecho, en Jeremías 15:1 y en el Salmo 99 aparecen ellos juntos, en el contexto de hombres que se entregaron por su pueblo. Jeremías 15:1 dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Fíjense, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿se pusieran delante de mí en qué? O sea, se interponen delante de mí, entre mí y el pueblo, en intercesión. Ahí está hablando el contexto del juicio de Dios que es ineludible. Pero lo que quiero resaltar ahí es que Moisés y Samuel están entre esos grandes hombres de Dios que llegaron a ser intercesores, personas que se interponían entre Dios y el pueblo. Amén. Y el Salmo 99 dice, versículos 5 al 8, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel, o sea, Samuel también era sacerdote, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Entonces, Moisés fue un gran intercesor también, al igual que Moisés y Aarón. Amén. Él estaba entre aquellos que invocaban a Jehová y que Jehová les respondía. Amén. Vamos a primera de Samuel para que veamos un ejemplo de esto, del intercesor Samuel. Primera de Samuel 12, 19 al 23. Vamos a leer esos 5 versículos y vamos a ver si lo lee Pris. Primera de Samuel 12, 19 al 23. Samuel Cuando 2, pueda, Pris. sí, ya va. Del 19 al 23 me dijo. Sí, Ok. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. amén, amén. Entonces ahí el pueblo está clamándole a Samuel para que ruegue por ellos, a Jehová, tu Dios, para que no muramos. Pero hay algo muy importante en esta oración que hace Samuel, y es lo que él dice en el versículo 23. De acuerdo con este versículo, es pecado no interceder por nuestros hermanos. El no orar por nuestros hermanos, Dios lo cuenta como pecado. Fíjense lo importante que es interceder entonces por nuestros hermanos. Nos es contado como pecado si no intercedemos por los demás. Amén. Versículo 23 dice, así que
lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Si él dejaba de orar por el pueblo de Dios, eso le era contado como pecado. Recuerden que somos llamados a ser sacerdotes, los sacerdotes eternos en el reino de Dios. Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Entonces, nuestro llamamiento es ese, llegar a ser sacerdotes. Entonces, ensayemos ahora y pongamos en práctica estas enseñanzas acerca de la intercesión. Amén. Practiquemos esto y veremos la bendición que es. Esto es una bendición mayor para nosotros todavía. Nosotros vamos a experimentar la mayor bendición. Entonces, evitemos pecar contra el Señor, dejando de orar por nuestros hermanos. Amén. Oremos por nuestros hermanos. Amén. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Amén. Vamos a 1 Samuel, capítulo 7, para que veamos, sigamos viendo algo más acerca de Samuel. 1 Samuel 7, versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Constantemente vemos eso en Samuel. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Entonces dijeron, el versículo 8, 7, 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Era una guerra que se avecinaba contra los filisteos, los enemigos más fuertes del pueblo de Dios. Dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Dios siempre escucha a los intercesores. Amén. Dios escuchó a Samuel. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Entonces hay victoria cuando intercedemos por el pueblo de Dios. Recuerden que nosotros no estamos enfrentando a enemigos visibles, son enemigos invisibles espirituales. Y nosotros sentimos la opresión de esos enemigos. Entonces debemos orar, interceder, porque es fuerte la batalla. Y es una batalla constante y sin tregua. Todo eso lo vamos a ver detalladamente cuando estudiemos la guerra espiritual. Ahí no hay tregua en esa lucha. Recuerden que es contra ángeles caídos nuestra batalla. Y esos ángeles no son de carne y hueso como nosotros. Ellos no se cansan. Ellos son seres espirituales. Entonces es por ello que debemos interceder por nuestros hermanos, para que nos dé la victoria sobre esos enemigos. Nuestros enemigos no son hombres ni mujeres, no. Nuestros enemigos son Satanás, el mundo y la carne. Entonces debemos enfocarnos en nuestro Dios para que nos dé la victoria sobre esos enemigos. Entonces ya vimos que Samuel también fue un gran intercesor. Y Samuel nos enseña que es pecado dejar de orar por los hermanos. Amén. Entonces oremos para que no pequemos. Amén. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo de Pablo. Pablo fue otro hombre que estuvo dispuesto a ser separado de Cristo, a ir al infierno
por causa del pueblo de Dios. Vamos a leer Romanos 9, versículos 1 al 3. Si lo puedes leer, Zuleika, por favor. Romanos 9, 1 al 3. ¿Estás ahí, Zuleika? Sí, ¿me escuchan Se ahora? escucha lejos todavía tu voz. Lo que pasa es que estoy desde la computadora, Edwin, y parece que es el problema. Ok, ok. Pris, ¿podría leerlo para que se escuche bien en la transmisión? Romanos 9, 1 al 3. Ok. ¿Verdad? Digo en Cristo. Zule, tiene que, ya, ok. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces Pablo también estaba dispuesto a ir al infierno por causa de sus hermanos. Dios nunca lo va a hacer eso, tengamos la certeza. Dios la respuesta que va a dar es la misma que le dio a Moisés. Al que peque contra mí, a ese yo voy a raer de mi libro. Pero sin embargo, esta es una manifestación de amor, del amor más alto, el amor ágape, el amor entre hermanos, el amor que se da a sí mismo por otro. Amén. Quiero leer algo acerca para que veamos que Pablo era un gran intercesor también. Pablo era un gran intercesor. Anota todos esos versos, Pris. Romanos 1, versículos 9 y 10 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo oraba sin cesar por el pueblo de Dios, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Filipenses 1, versículos 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, siempre una oración continua, incesante. Amén. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el apóstol Pablo, un gran intercesor. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba sin cesar. Filemón 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Amén.
Yo les decía que Dios nos va a dar el espíritu de gracia y de oración, según Zacarías 12, 10 y 11. Entonces, cuando tengamos ese espíritu de oración, de gracia, nosotros también podremos orar sin cesar, como dice aquí estas escrituras que leímos de Pablo. Pablo oraba sin cesar. Amén. Y esa debe ser una meta que debemos trazarnos. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer para que ustedes repasen Efesios 1 del 15, Efesios 1 del 15 al 19 para que lo lean. Ahí habla de una oración que Pablo hizo por los efesios. También en Efesios 3, 14 al 20, Pablo hace otra oración por los efesios. Y esas oraciones son oraciones del Espíritu Santo y tienen que cumplirse a cabalidad. Yo voy a leer la oración de Efesios 3, 14 al 20. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, o sea, un hombre de oración, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oigan qué oración más preciosa. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Como les decía, esa es una oración del Espíritu Santo a través de Pablo. Eso se va a cumplir. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y lo más importante es esto en esta oración. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces la meta en esta oración de Pablo es llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando estudiamos el tema de la iglesia, hablamos algo acerca de esto y veíamos que, como dice Efesios 1, 22 y 23, la iglesia es la plenitud de Dios. Y hacíamos la comparación de que Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo vimos eso. Entonces, como Cristo, quien es en quien habita toda la plenitud de la deidad, cuando Él habita en nosotros, nosotros entonces estamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios, porque toda la plenitud de Dios reside en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que Pablo también fue un gran intercesor en el pueblo de Dios y él quería hacer lo mismo que Moisés hizo. Estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo de Dios. Amén. Vamos a ver ahora nuestro ejemplo, el ejemplo de ejemplos que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo leímos la semana pasada. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Amén. Entonces, nuestro ejemplo, Cristo, él fue un hombre de oración. Ese Jesús de Nazaret que anduvo por la tierra hace 2000 años. Él fue un hombre de oración como nadie. Por eso él es el ejemplo. Él pasaba noches enteras en oración a Dios y madrugaba. Él cumplía lo que dice Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman
y me hallan los que temprano me buscan. Cristo buscaba temprano a Dios. Amén. Isaías 53:12 dice, por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo oraba por los transgresores cuando estaba vertiendo su sangre en la cruz. Amén. Decía, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Amén. Porque como hemos visto, él sabía que su lucha no era contra ellos, sino contra principados y potestades que querían impedir que él muriera en la cruz, porque sabían que ahí se iba a obtener la redención de la raza humana. Amén. Entonces, en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué dice al final? El que también intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y ahí lo que él hace, como hemos visto, es interceder por cada uno de nosotros, por sus hijos. Sería bueno, y se los voy a dejar de tarea, lean Juan 17. Esa es la oración de nuestro sumo sacerdote. Juan 17, completo. Y ustedes verán ahí todo lo que Cristo pidió al Padre en favor nuestro ahí. Amén. Entonces, vamos a ver varios versículos más. En Zacarías 12, versículos 10 y 11, ahí vimos que Dios va a derramar sobre nosotros el espíritu de gracia y de oración. Y miraremos a él. Amén. Cuando él derrame el espíritu de gracia y de oración. Y en Ezequiel 9:4 vimos que serán preservados todos aquellos que gimen y claman a causa del pecado del pueblo. Amén. Aquellos que están orando por el pueblo de Dios serán preservados en estos últimos días. En Isaías 59:16 dice algo muy interesante. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Fíjense esa palabra, y no hubiera quien se interpusiese, es como la traduce la Reina Valera Gómez. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera intercesor. Amén. Recuerden que, como hemos visto, intercesor es aquel que se interpone entre Dios y el pueblo, pidiendo gracia, una gracia, un favor por el pueblo. Amén. Vimos Santiago 5:16, donde dice que debemos orar unos por otros para que seamos sanados. Y vimos también el Salmo 55, versículos 16 y 17, donde dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y vimos que eso se refiere a orar en todo tiempo, todo el día. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, como oraba Pablo, como oraba Cristo. Amén, como ora Cristo allá en el cielo. Efesios 6:18 y 19 dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Colosenses 4:2 dice que debemos perseverar en la oración. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 4 dice,
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Pablo aquí nos exhorta ante todo, de primeramente, esto es lo más importante, según Pablo, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Da un espíritu de intercesor. Dios nos está llamando a interceder, dice, por los reyes. Debemos orar por nuestros presidentes, aunque sean malos, no importa, debemos orar por ellos. Y el objetivo es, como dice este pasaje, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces debemos orar por todos, por reyes y por todos aquellos que están en eminencia. Amén. Entonces, ya estamos finalizando. En Ezequiel, capítulo 13, versículo 5, dice algo muy importante. Dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dios nos está llamando a levantar vallados, muros a favor del pueblo de Dios, para que seamos todos protegidos del día del mal que viene, el día de la batalla de Jehová. Amén. Debemos prepararnos para ese gran día y la clave es la intercesión. La intercesión produce un gozo inefable e inexpresable en nosotros, porque estamos en el lugar santísimo cuando la intercesión fluye en nuestros corazones. Eso es lo más precioso de todo. Siempre que intercedemos, en ese momento estamos en el lugar santísimo, porque ahí es donde uno se derrama por otros. Ahí es donde está el altar del incienso. Por eso dice Hebreos 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. El incensario de oro, que era el altar de incienso, donde se intercedía, donde se ofrecía oración, está en el lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros entramos, cuando el Espíritu nos mete en esa intercesión por el pueblo de Dios, en ese momento estamos en la misma presencia de Dios. Estamos en el lugar santísimo, donde reside la gloria Chequiná. Amén. Entonces, por eso es que experimentamos ese gozo tan grande, porque estamos en la misma presencia de Dios. Amén. Recuerden que en la presencia de Dios es donde hay plenitud de gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces, por eso es que hay tanto gozo cuando intercedemos, porque estamos en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, la exhortación es que oremos por el pueblo de Dios en estos días finales y haciéndolo, nosotros seremos preservados de los grandes juicios que vienen sobre la tierra. Yo estaba viendo que en Perú y en Argentina, creo que fue hace unas semanas, unos ríos se convirtieron en sangre, se pusieron rojo. Esas son señales apocalípticas de que algo fuerte viene. Se aproximan los grandes juicios de Dios. Y solo aquellos que, como dice Ezequiel, estén orando, intercediendo por el pueblo de Dios, solamente ellos serán preservados en estos días finales. Dios les bendiga. No sé si tienen algún
comentario, algún aporte, alguna pregunta? No sé si el mensaje quedó claro. Sí, el mensaje ha quedado claro. ¿Me escucharon todas? Sí, Edwin, el mensaje ha sido claro en todas las clases. Amén. Entonces vamos a despedirnos en oración. Eh, Luz, por favor, ora, despídenos en oración. Lucy. Amén. Amado Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos contigo, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, porque tú permites, oh Señor, poder participar, Dios mío, de tus palabras, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a ser entendidos, Señor, y atesorarlas, Señor, en nuestros corazones, Señor Dios mío. Así te pido, Señor, que tú le des, Señor, sabiduría, inteligencia cada día más, Señor, a mi esposo, Señor, para que él pueda seguir, Señor, siendo de bendición, Señor, para nosotras, Señor. Te pido, oh Dios, también, Señor, que nos dé a nosotros también la sabiduría, Señor, Dios mío, para poder escudriñar, Señor, cada día, Señor, tu palabra, Dios mío. Gracias, oh Dios, porque tú escuchas, Señor, las peticiones de nuestros corazones, Señor. Gracias, oh Dios mío. Bendice, Señor, a cada una, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que estamos escuchando el mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Buenas noches a todos y Igualmente, buenas Buenas bendiciones. noches. Ay, buenas noches. Amén, amén.